decía a la gente que conozco, muchas gracias por vuestra presencia, muchas gracias de estar a mi lado, y es una cosa muy importante que para una persona que escribe es maravilloso que los lectores se acerquen. Yo voy a leer 2 textos pequeños, y para mí lo más importante es que tú me preguntes, que tú seas la persona activa, que me digas, ¿por qué escribes así? ¿Qué significa eso? Más preguntas. Entonces, cuando existe una ambivalencia comunicacional, vamos a hacer de esta presentación algo que no solo a mí me compete, sino tú, yo, nosotros, ellos. Otra vez, gracias a este local tan bonito, el Bücher Buffet, Claudia, la primera persona que llegó a este lugar, dijo, este lugar me gusta mucho. Y es verdad, tiene una atmósfera muy hermosa. Primero voy a leer un pequeño texto en español. Existen en este libro muchos textos que son largos y muchos textos que son cortos. Y yo creo que mejor voy a leer el texto más corto. Es el texto que habla sobre un trueno, ¿no? Un trueno que cae en una ciudad. Y este cuento es un cuento contra la guerra. En el fondo es un Antikriegserzählung. Yo lo digo ahora, pero ojo, tú lo puedes interpretar como tú desees, ¿no? Lo voy a leer en español, y si alguien quiere, lo puedo leer en alemán, porque actualmente yo estoy traduciendo el libro al alemán. Atención, este cuento se llama El trueno. Un rayo cayó enfrente de mi casa. El estruendo fue espantoso y mató a varias de mis gallinas que no pudieron soportar tan aterrador ruido. Como mi casa ya estaba por caerse por lo antiguo que era, decidí, meses después, construir la nueva casa justo donde había caído el rayo. De esta manera, seguiría los consejos del abuelo, que siempre me decía que un rayo no cae en el mismo sitio 2 veces. Pero mi abuelo se equivocó. Años más tarde, volvió a caer un rayo en mi nueva casa y dejó sobre el césped a mis vacas muertas con las patas arriba y los ojos mirando al infinito. Ese día me fui al cementerio del pueblo a dejarle flores al abuelo y de paso a conversar sobre su fallido pronóstico. Cuando volví a casa, de pronto se oscureció el firmamento y de un momento a otro cayó un rayo sobre el cementerio. Yo corrí hacia lo que había quedado de mi casa, asustado. Desde ese punto vi que el pueblo ardía y que las campanas de la iglesia repicaban en son de emergencia. Yo atiné a quedarme sentado sobre una piedra en lo que había sido mi terraza, pensando en mi abuelo, que había estado en combate y que también siempre decía que una bomba nunca cae en el mismo sitio 2 veces. Cerré los ojos y no quise saber más sobre el asunto, porque la guerra había comenzado. Atención, y ahora les voy a leer
otro texto. Son textos que me han llamado la atención, que los lectores en Latinoamérica, porque ojo, este libro se ha publicado o se publicó en septiembre en Lima, Perú, pero el libro todavía no está oficialmente presentado. Se va a presentar en agosto en Lima, Perú, en una feria de libro. Pero el libro ya estaba exhibido en muchas ferias y muchas personas han tenido acceso al libro. Muchos periodistas han recibido un libro. Se han publicado en diversas revistas, en algunos periódicos han habido ciertas críticas, pero lo que me llamó la atención es que mucha gente comenzó a fotografiar con sus smartphones partes del libro y se han ido pasando por Facebook. Es muy interesante en estos tiempos. Entonces me llegó un correo electrónico y me dijeron, este cuento me ha encantado. Otra persona, este cuento me gustó. Pero yo digo, pero si el libro todavía no se vende, ¿qué pasó? Entonces, inclusive se ha publicado un cuento de este libro sin mi permiso en una revista. El libro todavía no está oficialmente presentado. Y el cuento es este. Y la revista es una revista que pertenece a sindicatos de Latinoamérica. No han pedido mi permiso, pero me gustó ese feedback. Me encantó. Y el cuento se llama, atención, lo estoy buscando, vamos a ver, se llama el cuento La misiva, los tambores, los dioses. Página número 54, los dioses. Escuchen ustedes, ¿por qué esta gente del sindicato, de este sindicato latinoamericano, publican este cuento? ¿Qué hace que un lector tenga una tendencia a un libro? Otros hablan de los textos feministas, otro de los textos de la gente ecologista. Eso es lo interesante, que el lector es más importante que el escritor. A mí lo que me encanta son los lectores pasivos. Este libro ya no me pertenece. Este libro es de vosotros, de ustedes. Ustedes son los que van a interpretar, o lo van a romper, o lo van a quemar. Hacen lo que quieran con el libro. Los libros tienen alas, vuelan, ¿ya? Muy bien, atención, muy cortito. Los dioses, página número 54-55. Mis abuelos me contaban que los dioses nunca hacían huelga, que la huelga era cosa de antipatriotas y de gente que estaba en contra del desarrollo del país. Yo les escuchaba sentado al lado de mi perro de nombre Chinchorro. Chinchorro murió y mis abuelos también. Después de un tiempo llegó a casa Chanueco, un perrito salchicha que me demostraba su amor a lengüetazos cuando llegaba a casa. Cuando Chanueco envejeció, me convertí en el presidente de la central obrera más grande del país. Y por supuesto, hacía caso de las palabras de mis abuelos. Pero una vez subieron los precios de las cosas y Chanueco murió. Entonces llegó a casa Nerón. Fueron tiempos en que la central obrera que dirigía decidió organizar una huelga general porque sentíamos que los derechos sociales de los trabajadores eran machacados con desparpajo.
Mis abuelos hacía tiempo que estaban bajo tierra, pero sus palabras volaban en el ambiente de mi casa. Cuando llegaron los primeros granos de café al país de los huchucos, mis abuelos ni se imaginaban que nos convertiríamos en un gran exportador de ese producto. Comenzamos con 1000 toneladas, 2000, 5000, hasta que llegaron los ferrocarriles y las exportaciones se multiplicaron. Fue cuando también se multiplicaron nuestros problemas. Hicimos la primera huelga en el país. Luego vino un golpe de Estado y el dictador me detuvo. Desde ese momento, en medio de la inestabilidad política y financiera que tenía el país en vilo, llegaron los primeros operarios que siguieron construyendo las líneas de ferrocarriles. Trabajaban entre 10 y 12 horas al día y tenían 3 días libres al año y ganaban 20% más que un operario de nuestra confederación. En esas circunstancias, la inflación se apoderó de toda la provincia y no nos quedamos callados. Entonces fundamos nuestro diario, y el que visite la hemeroteca verá que no miento. Allí observarán nuestro pliego de demandas. En fin, siempre me he preguntado qué huelga es justa y qué huelga es injusta. ¿Es ilógico ser un anarquista? ¿Es lógico ser un anarcosindicalista? Una copiosa bibliografía ideológica se acumuló en mi escritorio con el paso de los años. Cartas y revistas de sindicalistas internacionales y organizaciones de cerrajeros y siderúrgicos. Fue cuando decidimos armar una huelga general de sur a norte. Entonces tuvimos discusiones con todos los representantes del país, discusiones que hablaban de lo utópico y lo real, de la agitación social y proletaria. El mismo día que comenzó la huelga, me encarcelaron y me hicieron desaparecer. Ahora mi foto cuelga oronda en la pared detrás del sillón del nuevo presidente de nuestra confederación, que acaba de firmar un convenio tripartito entre la patronal, el Estado y el sindicato. Y apenas se acuerdan de mí. Eso es el segundo texto. Ahora, por favor, yo sé que los textos no son tan complicados los que yo escribo. Les he leído los textos más suaves. Pero ahora me gustaría que me pregunten cualquier cosa. Lo importante es que me pregunten, porque luego de las preguntas va a haber vamos a interactuar. Preguntas, a ver. O yo pregunto.